iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Amables oyentes y hermanos, tengan ustedes un buen día. Les saluda desde la diócesis de Sincelejo, desde esta su emisora diocesana Radio Piragua, el obispo, pastor y amigo José Clavijo Méndez. Un saludo a todas las familias, mi saludo a todos los que vienen desde hace tiempo uniéndose a la escucha de este programa Palabras del Pastor, y a todos los que se van vinculando poco a poco a esta red de reflexión, de trabajo y de oración para la reconstrucción de nuestro país y la reconstrucción de nuestra iglesia. El Señor los bendiga, les conceda un día cargado de experiencias maravillosas, de alegrías, de afecto, de conversión y sobre todo de muy buena relación con Dios y con sus semejantes, en camino hacia la reconciliación. Hoy este tema nos lleva a contemplar al hombre nuevo como fruto de la reconciliación. Vamos, por tanto, a encomendar, queridos hermanos, esta reflexión de hoy. Les recuerdo que les estoy proponiendo que una vez terminada la emisión del programa, quien me esté escuchando, ojalá en grupo, ojalá en familia, en comunidad, o por lo menos solo si no hay otra posibilidad, saque 10 minuticos para orar, para reflexionar y para concretar las acciones, las respuestas a los interrogantes que cada tema nos va dejando y las acciones que se propone hacer, acciones realizables, por supuesto, porque no se trata de soñar con ideales que nunca lograremos, sino de proponernos tareas realizables, así sean más sencillas de lo que quisiéramos, pero que sean realizables para poder ir avanzando en este camino. Vamos entonces a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine. Vamos a pedirle que esta reflexión en la que siempre tenemos como centro la palabra de Dios, pidamos entonces a Dios que nos ayude, que al abrir las Sagradas Escrituras podamos entender cuál es su plan, cuál es su proyecto, nos enamoremos de este hombre nuevo, esa nueva realidad humana que Él nos propone, con la cual construiremos nuevas familias, nuevas comunidades, nueva sociedad, nuevo país. Oremos. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a escuchar este himno de la carta a los Efesios. Los términos son a veces de difícil comprensión porque no son términos del lenguaje diario, pero si nosotros lográramos mirarlos a la luz de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, comprenderemos mejor cada uno de estos términos de que nos habla San Pablo. Escuchemos la lectura que hacemos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, los versículos del 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio del Mesías nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Por Jesucristo, según el designio de su voluntad, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, de modo que redunde en alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio del predilecto. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados,
según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer su secreto designio, establecido de antemano por decisión suya, que se había de realizar en el Mesías al cumplirse el tiempo que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcanzaran su unidad en el Mesías. Por medio de él, y tal como lo había establecido el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos. De modo que nosotros, los que ya esperábamos en el Mesías, fuéramos alabanza de su gloria. Por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, creyeron en él y fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, del rescate de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Tratemos de lograr una mejor comprensión de lo que acabamos de leer, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigido este himno, que es una oración, y por qué? Otra pregunta. ¿Cuál es la bendición con la que Dios nos bendijo? Y una última pregunta. ¿Cuál es el proyecto que Él tiene para nosotros? Es decir, ¿para qué nos ha elegido? Recordemos que habíamos dejado planteada la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos, para los hijos de Dios? Habíamos dicho, por tanto, que el plan de Dios es un plan de unidad en el que todos los hombres nuevos nos sintamos hermanos los unos de los otros, no solo los sintamos, sino que los seamos de verdad, nos tratemos como hermanos, y en eso consiste la unidad de la familia humana, que en la iglesia llamamos comunión, pero que se traduce en una humanidad. Hombres nuevos, capaces de crear relaciones nuevas, relaciones de comunión, superar las divisiones y encontrar precisamente aquí la capacidad, a través de la reconciliación, para perdonar, para olvidar y sobre todo para empezar a construir juntos un nuevo camino, guiados por quien sabe conducirnos, por quien nos ha unido en su cuerpo, por quien nos ha unido en la comunidad, que significa esa común unidad de los que creen y de los que junto con aquellos que creen caminan y sostienen un proyecto de unidad, un proyecto de reconstrucción a nivel social. A la luz de esto que hemos visto en la lectura, nos preguntamos ahora, en la carta a los Efesios, ya lo habíamos visto, en la carta segunda a los Corintios, y lo habíamos visto también en la carta a los Romanos, ahora encontramos otros elementos de fundamentación bíblica en la carta a los Efesios, en esta lectura que acabamos de realizar y que habíamos ya también leído en el encuentro del miércoles anterior. ¿Qué significa reconciliar en la carta a los Efesios? Hemos venido profundizando en este término reconciliación y en el verbo reconciliar. Sabemos ya que la reconciliación no es simplemente un estrecharse la mano, darse un abrazo o hacer unos signos en que hacemos de cuenta que no ha pasado nada y que las cosas van a empezar a cambiar porque así nos parece. En realidad, reconciliar no significa simplemente hacer las paces o tenderle la mano y decirle al que fue mi enemigo que ahora es mi amigo, para volver a restablecer las mismas relaciones que se tenían antes. En efecto, la carta a los Efesios nos dice que no es así, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz. Él hizo de dos pueblos que eran enemigos un solo pueblo. Él derribó el muro que dividía a esos dos pueblos. Ya no existe ese muro, ya se trata de un solo pueblo, sin rivalidades, sin sospechas, sino un solo pueblo. Ese muro era la enemistad, el del otro lado era mi enemigo. Pero ahora que el muro ha sido derribado, el del otro lado es mi vecino. Pero tal vez dejemos de ser simplemente vecinos, aunque seamos buenos vecinos y podamos empezar a tratarnos como hermanos. No es solamente cambiar la enemistad por amistad, sino introducir esa nueva categoría de fraternidad. El otro es mi hermano. Cristo derribó el muro que separaba a los dos enemigos, anulando en su carne, la carne de Cristo, la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Seguimos citando la carta a los Efesios. Y para reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte a la enemistad. Esto está en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. No hace parte de la lectura, pero es importante que lo retengamos. Por eso me voy a permitir volverlo a leer pausadamente para que lo grabemos en la memoria y en el corazón y tengamos en cuenta que este es un principio fundamentador de la reconciliación. Vuelvo a leer todo el pasaje, los versículos 14 al 16, 3 versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Esto es totalmente novedoso y novedoso sobre todo para el tiempo de San Pablo, pero aún hoy volvemos a la terminología ya conocida. Reconciliar es lo mismo que crear. Anuló esa ley que dividía los pueblos y creó a partir del principio de su cuerpo. Esto lo desarrollará también San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla del símil del cuerpo. La iglesia es ese cuerpo de Cristo en el que los miembros están todos, cada uno, al servicio de los demás, no al servicio de sí mismo, porque es el hombre nuevo. Ya en el hombre nuevo no hay esa categoría de revancha, no hay esa categoría de merecimientos, ni mucho menos de exigencias. La categoría fundamental es el servicio, cada miembro al servicio de todos los demás miembros y todos compitiendo por lo mismo, por servir a los otros. La explicación que nos da el apóstol la hace de dos formas, una positiva y otra negativa. Reconciliación en forma positiva. Consiste en crear una nueva humanidad, un nuevo ser humano que en Cristo supera las barreras de cualquier forma de división. Y de manera negativa, que es la reconciliación, Cristo reconcilia unos y otros, eliminando la enemistad. Se debe precisar que esta reconciliación funciona acabando con las causas de la enemistad y no eliminando a los enemigos. Ya lo decíamos la vez pasada. Hay dos formas de acabar con un enemigo. Eliminándolo es una, es la que normalmente se practica. Ese me estorba, entonces quitémoslo de en medio para que no me estorbe. Y ya, solucionado el problema. No hay más enemistad porque mi enemigo fue eliminado. Solo que lo que hemos visto, y especialmente lo hemos visto en nuestra historia de Colombia, no funciona así tan sencillo. Porque todo enemigo eliminado produce nuevos enemigos, indefectiblemente. De modo que la guerra continúa. Y hay gente a la que le interesa que la guerra continúe, porque ese es su negocio, porque eso le produce ganancias. Entonces, no solamente desde el punto de vista de una enemistad que nunca se acaba porque elimino una, pero me surgen tres como raíces de aquella, como si yo hubiera sembrado enemistad para cosechar más enemistad. Aquí entonces lo que sucede también es que hay interesados en sembrar enemistades para que haya guerras porque viven de la guerra. La guerra es su negocio. Entonces la reconciliación aquí es no eliminando el enemigo, sino elevándolo, reconociéndolo y haciendo de él no solo mi amigo, mucho más que eso, mi hermano en el cuerpo de Cristo. El resultado de la reconciliación en Cristo es la unidad. Ya habíamos visto que el plan de Dios es la unidad. Por eso la obra de Cristo es hacer posible ese plan de Dios, ese diseño de Dios para la humanidad. Resultado entonces del sacrificio redentor de Cristo, la unidad, no la división. Jesucristo vino a traer la unidad, vino a unir enemigos en un solo cuerpo, rivales en un solo cuerpo, contendores en un solo cuerpo, rompiendo los muros que los hombres mismos construyeron para diferenciarse los unos de los otros, o para defenderse o para atacar. Muchos confunden, sin embargo, que la unidad consiste en que todos piensen de la misma manera, todos vistan de la misma manera, todos hagan las mismas cosas de la misma manera. Este concepto de unidad no es correcto, y mucho menos es lo que quiere Cristo, ni está en el plan de Dios, porque en el plan de Dios el hombre fue hecho libre, y libre significa con capacidad de autodeterminación, incluso para decirle a Dios, no me interesa tu plan. Y cuando un hombre le dice a Dios, no me interesa tu plan, Dios respeta esa libertad del hombre
y esa capacidad del hombre para decirle no me interesa. Entonces aquí no se trata de que todos piensen de la misma manera, actúen de la misma manera, se vistan de la misma manera, reaccionen de la misma manera. Porque cada ser humano, siendo imagen y semejanza de Dios, es libre y generalmente esa libertad nos conduce a grandes diferencias entre unos y otros. Aquí el misterio y lo que hace la obra de Cristo es mucho más grande, porque es precisamente sabiendo que tú eres distinto de mí y que los otros son distintos de mí y de ti. Sin embargo, todos ellos, tú y yo, podemos construir unidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que sin eliminar diferencias construyamos unidad? El apóstol San Pablo realiza un esfuerzo inmenso para mostrar que unos y otros, no todos como una montonera, unos y otros, todos diferentes los unos de los otros, pero reconciliados en Cristo, siguen siendo unos y otros, pero los dos tienen acceso por igual al Padre, son familiares de Dios, se hacen hijos de Dios, viven como hermanos. Al igual que en una familia, cada hermano es distinto del otro, y sin embargo, es posible que se amen siendo diferentes. Por Él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Si antes existían divisiones por razones religiosas, por razones étnicas o por cualquier otro motivo, ahora en Cristo los unos y los otros son coherederos, participan de la misma herencia, hacen parte de la misma familia, son hermanos, tienen derecho a la misma herencia, reclaman la misma herencia, comparten la misma herencia. ¿Y cuál es esa herencia? La promesa divina de la salvación. Él, o mejor, ellos y nosotros, tú y yo, partícipes de la misma promesa divina. El misterio de Cristo consiste precisamente en esa revelación. En Cristo todos forman parte orgánica de una nueva humanidad sin que por eso desaparezcan las diferencias. En Cristo tales diferencias no son razones para andar divididos, ni mucho menos para andar de enemigos, porque en Cristo Dios ha dado comienzo a una nueva humanidad capaz de aceptar al otro con sus diferencias. ¿Cuál es el secreto? Sería interesante descubrirlo. Y el secreto nos lo da San Pablo en la primera carta a los Corintios, precisamente inmediatamente después de que habla del símil del cuerpo, en el cual los unos están al servicio de los otros, porque lo importante es la vida del cuerpo, y por eso se sirven unos a otros, para que el cuerpo tenga vida. Solamente en un cadáver los miembros no se mueven los unos al servicio de los otros. Pero en un cuerpo vivo, los miembros del cuerpo se mueven todos en un ritmo maravilloso, los unos al servicio de los otros. Entonces las diferencias son riquezas. Las diferencias no son obstáculos, son riquezas. El otro me enriquece con sus diferencias. El otro me enriquece con su pensamiento distinto. Me enriquece con su cultura distinta. Me enriquece con sus ancestros distintos. Me enriquece con sus capacidades distintas. No pensamos de la misma manera, no actuamos de la misma manera. No somos robots, somos personas libres en un cuerpo totalmente libre, en el cual es posible que en medio de las diferencias se dé la unidad y se dé la comunión, y las diferencias aparezcan como una riqueza. Bien, intentemos sintetizar esto. La reconciliación reside en el doble aspecto de su formulación. Se define en Cristo, por una parte, como una nueva creación de la que surge una nueva humanidad, unas nuevas relaciones en los seres humanos, no solamente entre ellos, sino también con la creación misma y con el autor de la creación. Y por otra, el resultado es la unidad por medio de la cual se destruye y se elimina la enemistad. Eliminar la enemistad consiste entonces en acabar con las causas de la división. Si lo que nos dividía nos hacía enemigos, destruida la enemistad, significa que esa división ya no existe. Y sin embargo no se eliminan los enemigos, ni se elimina su manera de pensar. En cierta manera sí, en cierta manera el cuerpo de Cristo eliminó en mí ese malestar, ese pensar negativo que había contra Él, y eliminó en Él ese pensar negativo que tenía contra mí, que era la causa de la división, que era la enemistad. Pero ahora reconciliados en Cristo, entendemos que también se da una doble formulación. La reconciliación crea un nuevo ser vivo, pero no un individuo, sino un
cuerpo. Nosotros usamos la palabra corporación. En la corporación, varios individuos que tienen un ideal común o una meta común se incorporan, hacen parte de un cuerpo que trabaja de acuerdo con unos objetivos, todos sirviendo a los mismos objetivos. Pero aquí lo que ha sucedido es más grande. Se creó una nueva realidad orgánica, un solo cuerpo llamado la Iglesia. Y la Iglesia se transforma a su vez en agente de reconciliación. No es solamente que de la reconciliación brota la Iglesia, sino que la Iglesia brota como agente de reconciliación. De modo que viendo, en primer lugar, a la Iglesia como comunidad reconciliada, donde se han superado las barreras de la enemistad, las personas se admiran. Aquí está el principio de la evangelización, del que probablemente tendremos que hablar en otro momento. El principio de la evangelización es ese. Yo me incorporo a una realidad nueva, he sido hecho criatura nueva, estoy capacitado para vivir unas nuevas relaciones, entro a ser parte de una comunidad. En la comunidad todos somos hermanos, nos tratamos como hermanos, nos amamos como hermanos, no hay diferencias, no hay nadie más importante que otro, todos son más importantes que yo, pero los otros piensan lo mismo. Entonces hay no solamente una comunión, sino que hay un amor a los hermanos. Este es el secreto fundamental, un amor de hermanos en este cuerpo. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que cuando la gente ve esa realidad, se admira y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista una realidad en la que las personas son tan distintas las unas de las otras y sin embargo se amen y sin embargo se traten como hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha sucedido? ¿Cómo lo han logrado? Hasta aquí la gente ve ese espectáculo. Ha surgido una nueva realidad, nueva creación en el mundo, una realidad en la que los hombres se pueden amar a pesar de ser tan diferentes los unos de los otros. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y pregunta, oye, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ahí, la comunidad cristiana, que es una realidad viva, que es Cristo vivo en el mundo, les dice, ¿quieren que les ayudemos a dar este paso? Y miren que cuando la comunidad cristiana dice, ¿quieren que les ayudemos? No está diciendo, tienen que volverse como nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos, porque se dan dos tipos de reacción, la de aquellos que dicen, queremos ser como ustedes, queremos creer lo que ustedes creen, y entran a engrosar o a multiplicar esa realidad de la comunidad. Pero hay otros que simplemente dicen, queremos tener esa experiencia que tienen ustedes, pero no queremos ser como ustedes, no queremos ser de ustedes. Y bien, la comunidad cristiana no tiene interés proselitista. Importante esto, el cristianismo no tiene ningún interés proselitista. Acepta de buen grado que las personas se conviertan a la vida cristiana porque van a conocer a Cristo de una manera directa, van a ser como Cristo, pero si no quieren, igualmente se les sirve, igualmente se les muestra el camino y se les dice, miren, tienen que hacer esto, es por aquí, es posible. Nosotros damos testimonio de que es posible, en ustedes también es posible. Les será más difícil porque no quieren aceptar a Cristo, pero nosotros les vamos a ayudar. De todas maneras es posible. Y ahí es donde la comunidad cristiana se pone al servicio de la realidad humana para transformarla. Esa es la misión. Nosotros fuimos enviados al mundo. Vayan al mundo, es decir, a los que piensan como el mundo, a los que viven en el mundo. Ustedes no son del mundo, pero vayan al mundo. Sirvan al mundo. Sírvanle al mundo esta verdad. Muéstrenle esta realidad. Y es cuando la comunidad se vuelve misionera. ¿En qué consiste la misión? En servir a la humanidad la posibilidad de la reconciliación. Así entonces es como se da cumplimiento y se va dando cumplimiento mientras dura este tiempo que llamamos la historia y mientras llega la escatología, que es ya el tiempo que queda fuera de la historia, la comunidad cumple esta misión. Hacia adentro, crecer como comunidad cristiana, hacia afuera ayudar al mundo a mejorar, a hacer todo lo posible con la colaboración de los hermanos que son del mundo, para decirles, también ustedes pueden, nosotros podemos servirles y mejorar el mundo. Este es el proyecto divino para toda la historia, para todas sus criaturas. Reconciliar al hombre mediante la creación de un hombre nuevo, y así la consecuencia de la iniciativa de Dios logra o logrará, en la medida en que este proceso avance, recapitular todas las criaturas en Cristo. Así como habíamos dicho que se definía el plan de Dios, hemos llegado entonces al mismo punto, reconciliar todo en Cristo. Hagámonos de nuevo la pregunta de la otra vez. ¿En qué consiste, cómo entiendo yo el plan de Dios
para la humanidad. Pero hagámonos otras preguntas. Cristo reconcilia creando una nueva humanidad, dando una nueva identidad, haciendo de nosotros familia de Dios. Preguntémonos ahora nosotros, ¿cómo vivo yo esa condición nueva? ¿Realmente estoy al servicio de esa condición nueva, dispuesto a ayudar al mundo a encontrar los caminos de la reconciliación para que haya paz, para que haya fraternidad? ¿O por el contrario soy de los que se parcializan hacia un extremo o hacia el otro, creando enemistades, declarándome enemigo de otros? Entonces yo puedo estar en uno de los bandos, o en aquellos que no eliminan a sus enemigos, pero crean la unidad con los enemigos, y el otro bando es la de aquel que para poder sobrevivir tiene que destruir a sus enemigos, eliminar a sus enemigos. Y el otro misterio es que nos preguntemos en qué consiste entonces la comunión, que todos piensen igual, que todos hablen igual, que todos se vistan igual. ¿Eso es la comunión? ¿Eso es la unidad? ¿O qué es entonces la unidad? Estas preguntas, como siempre, las vamos a resolver, a dialogar un poquito en plan de oración en los 10 minutos que vamos a dar después de terminada la emisión del programa. Digámosle a Dios nuestro Señor para terminar, antes de hacer la oración final, pidiendo al Espíritu Santo que siga actuando, que siga construyendo en nosotros y que nosotros seamos dóciles y permitamos que Él construya en nuestros ambientes, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Él construya ese hombre nuevo capaz de crear puentes y no de construir muros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo como nueva humanidad para prestar este servicio maravilloso al mundo en la misión de reconciliación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Y vamos a unir a esta oración, la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Espero que así, con esta fundamentación, aquí terminamos lo que sería este capítulo de la fundamentación de la reconciliación. En los siguientes encuentros vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento en que se dan hechos de reconciliación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que nos sirven de modelo a nosotros, no solo para meditarlos, para orar con ellos y mediante ellos, sino también para ir escribiendo también nosotros la Biblia en los acontecimientos de nuestra vida comunitaria, familiar y personal. Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.